¿Alguna vez has notado cómo los niños se pierden en sus sueños? Quizá sea mejor que no sueñen en absoluto. En las brumosas montañas de Chiapas, 1936, el fotógrafo Manuel Ortiz documenta un extraño ritual. Niños con cera en sus oídos y ojos, protegidos de algo que acecha en la niebla. Cuando una pequeña niña desaparece durante la noche, Manuel descubre que algunas tradiciones no son meras supersticiones. Los lugareños lo saben bien. Hay seres antiguos que se alimentan de los sueños infantiles, entidades que susurran promesas desde las sombras. Algo que quizás tú también hayas escuchado alguna vez, justo antes de despertar sobresaltado. Coméntenme desde qué ciudad nos ven y a qué hora están escuchando esta historia. Suscríbanse para descubrir historias que habitan en esa frontera entre la realidad y la pesadilla. Acompáñeme y descubra la historia completa. El aire de Chiapas en 1936 olía a tierra mojada y café recién molido. La pequeña comunidad de San Cristóbal de las Casas, rodeada por montañas cubiertas de neblina, parecía existir en un mundo apartado del resto de México. Manuel Ortiz, un joven fotógrafo de 28 años, enviado desde Ciudad de México por el Departamento de Antropología, bajó del autobús con su cámara Leica colgada al cuello y una maleta desgastada. Sus órdenes eran claras: documentar las tradiciones indígenas locales para el Archivo Nacional. La plaza central estaba repleta de vendedores tzotziles con sus coloridos textiles y artesanías. Manuel se detuvo frente a una anciana que vendía amuletos de barro. ¿Para qué sirven estos?, preguntó en su español capitalino, señalando unas pequeñas figuras con agujeros en sus oídos y ojos. La anciana levantó la mirada. Sus ojos, nublados por cataratas, lo examinaron con cautela. «Para mantener lejos a los que caminan en sueños, señor», respondió en un español entrecortado. «5 pesos si quiere protección». Manuel compró uno por cortesía y continuó su camino hacia la posada donde se hospedaría durante los próximos meses. La Posada del Viento era un edificio colonial de 2 plantas con tejas rojizas y paredes de un blanco deslavado. Al entrar, el dueño, don Jacinto, un hombre de unos 60 años con bigote espeso y manos callosas, lo recibió con una sonrisa forzada. «Bienvenido, señor Ortiz. Su habitación está lista». La habitación era modesta pero limpia, con una cama de hierro, un escritorio de madera y una ventana que daba a las montañas. Manuel acomodó su equipo fotográfico con cuidado y sacó sus libretas de notas. Mientras organizaba sus pertenencias, escuchó un llanto infantil que parecía venir de la habitación contigua. El llanto cesó abruptamente, seguido de murmullos y el sonido de algo siendo arrastrado. Esa noche, Manuel cenó en el comedor común de la posada. Compartía mesa con otros 3 huéspedes: un comerciante de Oaxaca llamado Esteban, una maestra rural, Dolores, y un sacerdote anciano, padre Ignacio. «¿Qué lo trae por San Cristóbal, joven?», preguntó el padre Ignacio mientras partía su pan. «Trabajo para el Departamento de Antropología. Estoy documentando tradiciones locales», explicó Manuel. El silencio que siguió fue incómodo. Dolores, una mujer delgada de unos 30 años con el pelo recogido en un moño apretado, fue la primera en romperlo. «Debería concentrarse en las fiestas patronales y los textiles. Son muy coloridos, excelentes para fotografías», dijo con una sonrisa tensa. «En realidad, me interesan más las tradiciones menos conocidas, especialmente aquellas relacionadas con creencias ancestrales», respondió Manuel. El comerciante Esteban, un hombre corpulento de piel oscura y mirada penetrante, dejó su cuchara en el plato con un golpe seco. «Hay cosas que es mejor no documentar, señor Ortiz. No todo debe ser expuesto a ojos foráneos». Manuel iba a responder cuando don Jacinto entró al comedor sosteniendo una vela. «Disculpen la interrupción. La luz eléctrica está fallando otra vez. Traeré más velas». Mientras el posadero se alejaba,
Manuel notó una sustancia amarillenta bajo sus uñas. Parecía cera. Al día siguiente, Manuel comenzó su trabajo fotografiando el mercado local. Las mujeres tzotziles con sus huipiles rojos y azules, los hombres con sombreros de palma negociando precios, niños corriendo entre los puestos. Sin embargo, algo le llamó la atención. Muchos de los niños más pequeños, de entre 3 y 7 años, llevaban pequeños amuletos de barro idénticos al que había comprado, atados a sus muñecas. En una esquina apartada del mercado, Manuel observó a una mujer que aplicaba una sustancia amarillenta alrededor de los oídos de un niño que parecía tener fiebre. El pequeño temblaba mientras la mujer murmuraba palabras en tzotsil. Intrigado, Manuel se acercó, pero antes de que pudiera llegar, un hombre mayor se interpuso en su camino. «No es bueno interrumpir el ritual», dijo en voz baja. «El niño está siendo protegido». «¿Protegido de qué?», preguntó Manuel. El hombre lo miró con recelo. «De los que hablan en la niebla». Antes de que Manuel pudiera preguntar más, el hombre se alejó, perdiéndose entre la multitud. Esa tarde, mientras revelaba algunas fotografías en la pequeña habitación que había adaptado como cuarto oscuro, Manuel escuchó nuevamente el llanto infantil. Esta vez decidió investigar. Salió al pasillo y siguió el sonido hasta una habitación al final del corredor, una que parecía estar en desuso. La puerta estaba entreabierta. Manuel se asomó y vio a don Jacinto inclinado sobre una niña de unos 5 años. La pequeña estaba sentada en una silla, sollozando en silencio mientras el posadero aplicaba cera de abejas alrededor de sus oídos y ojos. «Tranquila, Carmela», susurraba don Jacinto. «Es por tu bien, para que no los veas ni los escuches cuando vengan en la niebla». Manuel se retiró silenciosamente, con el corazón acelerado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tipo de ritual estaba presenciando? Durante la cena, Manuel intentó hacer preguntas casuales sobre tradiciones locales relacionadas con los niños. «He notado que muchos niños llevan amuletos», comentó. «¿Es alguna tradición especial?». El padre Ignacio intercambió miradas con Dolores antes de responder. «Son simplemente supersticiones, joven. Nada que merezca su atención científica». «Y la cera en los oídos», insistió Manuel. «¿También es una superstición?». El tenedor de Dolores cayó sobre su plato con estrépito. «Disculpen», murmuró mientras se levantaba y abandonaba el comedor. «Ha tocado un tema delicado, señor Ortiz», dijo Esteban, el comerciante. «La maestra Dolores perdió a su hermano menor cuando era niña. Dicen que se perdió en la niebla». «¿Se perdió literalmente en la niebla?». «Algunos niños son más susceptibles», intervino el padre Ignacio. «Los locales creen que la niebla trae consigo visitantes, seres que susurran cosas a los niños en sus sueños, que los llaman, que los invitan a seguirlos». «¿Y la cera los protege?», preguntó Manuel, escéptico. «Según la creencia local, sí», respondió el sacerdote con voz cansada. «La Iglesia no aprueba estas prácticas paganas, pero después de tantos años aquí he aprendido a no interferir demasiado». Esa noche, Manuel no podía dormir. Las palabras del sacerdote y las imágenes de los niños con amuletos y cera en los oídos lo mantenían despierto. Cerca de la medianoche, una densa niebla comenzó a cubrir San Cristóbal, tan espesa que apenas se distinguían las luces de las casas vecinas desde su ventana. Fue entonces cuando escuchó los cantos. Eran voces distantes, casi inaudibles, que parecían provenir de las montañas. No eran cantos religiosos ni canciones populares. Eran melodías extrañas, con ritmos que hacían que se le erizara la piel. Manuel tomó su cámara y una linterna, decidido a investigar. Bajó las escaleras de la posada sigilosamente, pero al llegar a la puerta principal, encontró a don Jacinto bloqueando la salida. «No es bueno salir en la niebla, señor Ortiz», advirtió el posadero. «Especialmente esta noche». «Solo quiero tomar algunas fotografías», insistió Manuel. «No hay nada que fotografiar allá afuera».
respondió don Jacinto con firmeza. Solo la niebla y lo que trae consigo. Manuel regresó a su habitación, frustrado pero intrigado. Se asomó por la ventana y creyó ver figuras moviéndose en la niebla, siluetas que aparecían y desaparecían. Tomó algunas fotografías, aunque dudaba que algo se viera claramente en esa densidad blanca. A la mañana siguiente, la niebla se había disipado y el pueblo parecía haber vuelto a la normalidad. Manuel fue al mercado nuevamente, esta vez con un propósito específico: encontrar a alguien que le explicara más sobre los que caminan en la niebla. Después de varias horas y múltiples rechazos, finalmente encontró a una anciana llamada Doña Soledad, que accedió a hablar con él a cambio de que comprara sus tejidos. La mujer, de rostro arrugado como corteza de árbol antiguo, lo llevó hasta su pequeña casa en las afueras del pueblo. Los que vienen en la niebla han estado aquí desde antes que los españoles, explicó mientras servía té de hierbas en tazas despostilladas. No son ni vivos ni muertos. Son los que quedaron atrapados entre mundos. ¿Y buscan llevarse a los niños?, preguntó Manuel, anotando frenéticamente en su libreta. No buscan llevárselos, respondió la anciana. Buscan hablarles, mostrarles, enseñarles. El problema es que los niños que escuchan ya no quieren regresar. Se quedan mirando a la nada, o peor, siguen las voces hasta las montañas. Muchos nunca regresan. ¿Y la cera los protege? La cera sella las entradas, los oídos para no escuchar los cantos, los ojos para no ver a los que no deben ser vistos. Es temporal, pero funciona. ¿Aunque qué?, insistió Manuel cuando la anciana hizo una pausa. Aunque hay niños que nacen con el don de ver más allá de cualquier barrera. Para ellos, ni la cera ni los amuletos son suficientes. Al salir de la casa de Doña Soledad, Manuel notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. Nubes grises se acumulaban sobre las montañas, presagio de la niebla que pronto descendería sobre San Cristóbal. 2 semanas después de su llegada a San Cristóbal, Manuel había acumulado docenas de fotografías y páginas de notas sobre los que caminan en la niebla y los rituales de protección. Sin embargo, sentía que apenas estaba arañando la superficie de un misterio mucho más profundo. Una tarde, mientras revelaba fotografías en su improvisado cuarto oscuro, notó algo extraño en una de las imágenes tomadas durante la noche de niebla. Entre las brumas, apenas perceptible, se distinguía una silueta alargada que no correspondía a ninguna forma humana normal. La figura parecía estar mirando directamente hacia su ventana. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, cubriendo rápidamente la fotografía. Era Dolores, la maestra rural, con expresión preocupada. «Señor Ortiz, he venido a advertirle», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras ella. «La gente del pueblo habla. Dicen que está haciendo demasiadas preguntas sobre los rituales de protección. Solo estoy haciendo mi trabajo, documentando tradiciones locales», se defendió Manuel. «Hay tradiciones que se mantienen en secreto por una razón», respondió Dolores, mirando nerviosamente hacia la ventana. «Mi hermano Joaquín, él tenía el don de ver y escuchar más allá de cualquier barrera. Ni la cera ni los amuletos funcionaron con él». Manuel recordó las palabras de Doña Soledad sobre los niños que nacen con ese don. «¿Qué le pasó a tu hermano?», preguntó con suavidad. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. Tenía 6 años. Una noche de niebla espesa, como tantas en San Cristóbal, despertó diciendo que escuchaba música hermosa viniendo de las montañas. Mis padres trataron de mantenerlo en casa, aplicaron más cera, le pusieron más amuletos, pero Joaquín seguía escuchando los cantos. Y Dolores hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. «Esa noche mi madre lo ató a la cama. Al amanecer, las cuerdas estaban deshechas y Joaquín había desaparecido. Lo buscaron durante semanas, nunca encontraron ni un rastro de él. Lo siento mucho», dijo Manuel conmovido.
No vine por tu compasión, respondió Dolores con repentina dureza. Vine a advertirte. Hay rumores de que la niebla ha estado más activa desde que llegaste. Algunos dicen que has perturbado algo con tus preguntas y fotografías. Eso es absurdo, protestó Manuel. Absurdo o no, ten cuidado. Y si valoras tu seguridad, deja de hacer preguntas sobre los que caminan en la niebla. Después de que Dolores se marchara, Manuel no pudo evitar mirar nuevamente la fotografía con la extraña silueta. ¿Era posible que hubiera captado a uno de los que caminan en la niebla? La idea le parecía descabellada, pero después de escuchar tantas historias y presenciar los rituales con la cera, ya no estaba tan seguro de lo que era posible y lo que no. Esa tarde decidió visitar la biblioteca municipal, un pequeño edificio con una modesta colección de libros y algunos archivos históricos. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad llamada Mercedes, lo recibió con recelo cuando preguntó por documentos relacionados con las tradiciones locales. ¿Qué tipo de tradiciones le interesan, señor?, preguntó, ajustándose los anteojos. Estoy investigando sobre rituales de protección, específicamente aquellos que involucran cera y amuletos para proteger a los niños, respondió Manuel. La mujer palideció visiblemente. No tenemos nada sobre eso aquí, dijo rápidamente, demasiado rápidamente para ser convincente. ¿Está segura? Cualquier documento histórico, incluso menciones tangenciales, serían útiles. Después de varios minutos de insistencia, Mercedes finalmente cedió. «Hay un diario», murmuró, «del padre Sebastián, un misionero que estuvo aquí en 1863, pero no se supone que deba mostrárselo a nadie». «Por favor», insistió Manuel, «es para una investigación oficial del gobierno». Con evidente incomodidad, Mercedes desapareció en una habitación trasera y regresó con un libro encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si temiera que pudiera romperse o, peor aún, que algo pudiera escapar de él. «Tiene 1 hora», dijo, «y por favor no mencione a nadie que le mostré esto». El diario estaba escrito en una caligrafía apretada y en algunas partes apenas legible. Manuel comenzó a leer, buscando cualquier mención a los rituales que estaba investigando. En las primeras páginas, el padre Sebastián describía su llegada a San Cristóbal y sus esfuerzos por evangelizar a la población indígena. Nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que avanzaba en el diario, el tono cambiaba gradualmente. El sacerdote comenzaba a describir fenómenos inexplicables durante las noches de niebla. Un pasaje en particular captó su atención. 15 de noviembre de 1863. Anoche, la niebla cubrió el pueblo como un sudario. Los locales se encerraron en sus casas, aplicando cera de abejas en los oídos y ojos de sus hijos. Me aseguran que es para protegerlos de los que caminan entre la bruma. Entidades que, según sus creencias paganas, seducen a los niños con cantos y visiones, llevándoselos a un lugar del que nunca regresan. Al principio, consideré esto una superstición que debía erradicar, pero anoche, mientras rezaba en mi habitación, escuché los cantos. Melodías como nunca antes había oído, hermosas y terribles a la vez. Sentí un impulso casi irresistible de seguir esas voces hacia la montaña. Lo más perturbador fue que, al asomarme por la ventana, creí ver figuras moviéndose en la niebla. No eran humanas, aunque tenían forma vagamente humanoide. Eran altas, demasiado altas, y se movían de manera que desafiaba las leyes naturales, como si flotaran más que caminar. Recé toda la noche, temblando no solo por el frío. Esta mañana me informaron que el hijo de María Gómez, un niño de 7 años, ha desaparecido. Dicen que la cera en sus oídos se había caído durante la noche. Que Dios me perdone, pero empiezo a creer que hay algo de verdad en estas supersticiones. Manuel continuó leyendo cada vez más absorto. En entradas posteriores, el padre Sebastián documentaba más desapariciones,
y sus propios encuentros con los que caminan en la niebla. El sacerdote describía haber visto a niños sonámbulos caminando hacia las montañas, y en una ocasión particularmente escalofriante, relataba haber encontrado a un niño que había regresado después de seguir a las entidades. El pequeño Tomás fue encontrado esta mañana en las afueras del pueblo, temblando y con la mirada perdida. No habla, no come, apenas parece consciente de su entorno. Lo más perturbador son los dibujos que hace compulsivamente. Figuras alargadas con extremidades imposibles, rodeadas de lo que parece ser niebla. Su madre dice que el niño ya no es su hijo, que algo en él ha cambiado fundamentalmente, que lo que regresó de la niebla no es completamente humano. Las últimas entradas del diario se volvían cada vez más erráticas. El padre Sebastián escribía sobre voces que lo atormentaban incluso en noches sin niebla, sobre figuras que lo observaban desde las sombras. La entrada final, escrita con una caligrafía temblorosa, decía simplemente: «Ya vienen por mí, que Dios tenga piedad de mi alma». Manuel cerró el diario con manos temblorosas. Según una nota adjunta por un sacerdote posterior, el padre Sebastián había desaparecido esa misma noche y nunca se encontró su cuerpo. Al salir de la biblioteca, Manuel notó que el cielo comenzaba a oscurecerse nuevamente. La niebla ya descendía por las laderas de las montañas, avanzando lentamente hacia el pueblo como un depredador paciente. De regreso en la posada, Manuel encontró a don Jacinto aplicando cera en los oídos de varios niños reunidos en la sala común. Los pequeños se mantenían silenciosos y obedientes, aunque sus ojos reflejaban miedo. «¿Son todos estos niños suyos?», preguntó Manuel. Don Jacinto negó con la cabeza. «Son hijos de vecinos que trabajan hasta tarde. Me los traen para que los proteja cuando ellos no pueden». «¿Y todos los niños reciben este tratamiento en las noches de niebla?» «Todos los que quieren mantener a sus hijos», respondió el posadero con un tono que no admitía más preguntas. Esa noche, la niebla era tan densa que Manuel apenas podía ver más allá de su ventana. Los cantos comenzaron poco después de la medianoche, más claros que la primera vez que los había escuchado. Eran melodías hipnóticas que parecían penetrar directamente en su mente, haciéndole sentir una nostalgia inexplicable por lugares que nunca había visitado. Manuel se encontró caminando hacia la puerta de su habitación sin ser plenamente consciente de sus acciones. Una parte de él quería seguir esos cantos, descubrir su origen. Otra parte, la racional, luchaba por mantener el control. En el pasillo se encontró con la pequeña Carmela, la niña a la que don Jacinto había aplicado cera días atrás. La niña caminaba con pasos mecánicos, sus ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera en trance. La cera que debería haber estado sellando sus oídos se había caído. «¿Carmela?», llamó Manuel en voz baja. «¿A dónde vas?». La niña no respondió. Ni siquiera pareció notar su presencia. Continuó caminando hacia las escaleras. Manuel la siguió, preocupado. En el vestíbulo, vio que la puerta principal estaba abierta, permitiendo que la niebla entrara en remolinos fantasmales. Carmela se dirigió directamente hacia ella. «¡Carmela, detente!», exclamó Manuel, alcanzándola justo antes de que cruzara el umbral. La niña se volvió hacia él, y lo que Manuel vio en sus ojos lo dejó helado. No había miedo ni confusión, solo un vacío inhumano y una determinación inquebrantable. «Ellos me llaman», dijo Carmela con una voz que no parecía la de una niña de 5 años. «Tengo que ir. Me están esperando». «¿Quiénes, Carmela? ¿Quiénes te llaman?» «Los que bailan en la niebla, los antiguos. Me muestran cosas hermosas, lugares donde no hay dolor». Manuel intentó sujetarla, pero la niña se retorció con una fuerza sorprendente. En ese momento, don Jacinto apareció desde las sombras del comedor. «Suéltela», ordenó con voz grave. «No interfiera. Va a salir en la niebla. Está en peligro».
protestó Manuel. Algunos están destinados a irse, respondió don Jacinto, mirando a la niña con una mezcla de resignación y tristeza. Los que tienen el don no pueden ser retenidos para siempre. La cera solo retrasa lo inevitable. Manuel no podía creer lo que escuchaba. ¿El posadero estaba dispuesto a permitir que una niña pequeña desapareciera en la niebla? No puedo dejarla ir así, dijo, sujetando con más firmeza a Carmela. No es su decisión, respondió don Jacinto. Con un movimiento sorprendentemente rápido para un hombre de su edad, sacó un pequeño frasco de su bolsillo y arrojó su contenido al rostro de Manuel. Un polvo fino entró en los ojos y la nariz de Manuel, haciéndole toser y aflojando su agarre sobre Carmela. La niña aprovechó la oportunidad para soltarse y correr hacia la niebla. ¡Carmela!, gritó Manuel, limpiándose los ojos desesperadamente. Pero cuando pudo ver nuevamente, la niña había desaparecido en la espesa cortina blanca. Manuel intentó seguirla, pero don Jacinto y ahora también Esteban, el comerciante, lo sujetaron. «Es demasiado tarde», dijo Esteban. «Ya se ha ido. Tenemos que buscarla. Es solo una niña». «Lo que encontraría allá afuera no sería Carmela», dijo don Jacinto con voz cansada. «No más. Cuando vuelven, ya no son ellos mismos, como el pequeño Tomás en 1863. Manuel se quedó inmóvil. Ese nombre le resultaba familiar. ¿Tomás? ¿El niño que mencionaba el padre Sebastián en su diario? Don Jacinto y Esteban intercambiaron miradas sorprendidas. «Has estado leyendo demasiado, fotógrafo», dijo Esteban. «Algunas historias es mejor dejarlas en el olvido». Esa noche, Manuel no pudo dormir. Los cantos continuaron hasta el amanecer, llamándolo, tentándolo a seguirlos. Se preguntaba si Carmela estaría bien, si alguna vez la volverían a ver, o si, como tantos otros niños, a lo largo de los años, se había perdido para siempre en la niebla. A la mañana siguiente, el pueblo parecía haber vuelto a su rutina habitual. La niebla se había disipado, y el sol brillaba sobre San Cristóbal como si nada extraordinario hubiera ocurrido durante la noche. Pero Manuel sabía que una niña había desaparecido y nadie parecía dispuesto a hacer nada al respecto. Durante el desayuno, la ausencia de Carmela pesaba sobre él como una losa. Don Jacinto servía café y pan como cualquier otro día, sin mostrar signos de preocupación. Cuando Manuel finalmente no pudo contenerse más, confrontó al posadero. «Nadie va a buscar a Carmela. Así de fácil todos aceptan que una niña desaparezca». Don Jacinto colocó la cafetera sobre la mesa con un golpe seco. «No hable de lo que no entiende, señor Ortiz», dijo con voz tensa. «Carmela era huérfana. Sus padres se fueron de la misma manera hace años. Está en su sangre. ¿Y eso la hace descartable?», insistió Manuel. «¿No merece que al menos intentemos encontrarla?» El padre Ignacio, que había estado comiendo en silencio, intervino. «Joven, entiendo su preocupación, pero debe comprender que este es un fenómeno que ha ocurrido aquí durante generaciones. La comunidad ha desarrollado sus propias formas de lidiar con ello. ¿Y esas formas incluyen abandonar a los niños a su suerte? No es abandono», respondió el sacerdote con un suspiro. «Es aceptación. Todos los que han ido a buscar a los desaparecidos en la niebla nunca han regresado. O peor, han regresado cambiados». Manuel miró a Dolores, esperando encontrar un aliado en su indignación. Después de todo, ella había perdido a su hermano de manera similar, pero la maestra mantenía la mirada fija en su taza de café, evitando el contacto visual. Frustrado, Manuel salió de la posada y se dirigió a la comisaría local. El comisario, un hombre corpulento llamado Rodríguez, escuchó su relato sobre la desaparición de Carmela con expresión impasible. «Presentaré un informe», dijo finalmente, sacando un formulario del cajón de su escritorio. «Pero le advierto que no podemos hacer mucho. Las montañas son traicioneras. Y si la niña se perdió en la niebla anoche, ¿ni siquiera van a organizar una búsqueda?», preguntó Manuel incrédulo.
El comisario suspiró, como si estuviera tratando con un niño particularmente obstinado. Señor Ortiz, usted no es el primer forastero que viene con ideas sobre cómo deberíamos hacer las cosas, pero no entiende nuestras circunstancias especiales. Circunstancias especiales. Una niña ha desaparecido, comisario. ¿Qué podría ser más importante que eso? La seguridad del resto del pueblo, respondió Rodríguez bajando la voz. Mire, no debería decirle esto, pero en 1916, después de que desaparecieran 3 niños en una semana, un grupo de hombres del pueblo organizó una expedición a las montañas. 15 hombres armados subieron durante la niebla. Solo regresaron 2, y ambos se suicidaron antes de que pasara un mes. Uno de ellos era mi tío. Manuel guardó silencio, procesando la información. ¿Qué vieron allí arriba?, preguntó finalmente. Nunca hablaron de ello, ni una palabra. Mi tío se cortó la garganta después de pasar días dibujando las mismas figuras una y otra vez. Figuras altas, delgadas, con demasiadas articulaciones. Después de eso, el pueblo llegó a un acuerdo tácito. Usamos la cera, los amuletos, hacemos todo lo posible para proteger a nuestros niños, pero cuando la niebla se los lleva, los dejamos ir. Manuel salió de la comisaría sintiendo que había chocado contra un muro de resignación y miedo arraigado durante generaciones. ¿Realmente todo el pueblo había aceptado esta situación como inevitable? Decidido a entender más, Manuel pasó el resto del día hablando con los habitantes locales, mostrándoles fotografías de Carmela y preguntando sobre los que caminan en la niebla. La mayoría lo evitaba o respondía con evasivas. Algunos hacían gestos protectores al escuchar mencionar a las entidades. Al atardecer, cuando regresaba a la posada, Manuel se encontró con Mercedes, la bibliotecaria, que lo esperaba en la entrada. «He estado buscándolo», dijo en voz baja. «Hay algo más que debería ver, algo que no está en el diario del padre Sebastián». Mercedes lo condujo no a la biblioteca, sino a su propia casa, una pequeña vivienda cerca de la iglesia. Una vez dentro, cerró todas las cortinas antes de dirigirse a un baúl antiguo. «Esto ha estado en mi familia durante generaciones», explicó mientras sacaba un paquete envuelto en tela. «Mi bisabuelo era ayudante del padre Sebastián». Desenvolvió el paquete, revelando un cuaderno de dibujo desgastado por el tiempo. Estos son los dibujos que hizo Tomás después de regresar de la niebla en 1863. Manuel abrió el cuaderno con manos temblorosas. Lo que vio le heló la sangre. Página tras página mostraba dibujos hechos con trazos frenéticos, figuras alargadas con extremidades imposiblemente articuladas, rostros sin rasgos, excepto por agujeros negros donde deberían estar los ojos. Y entre estas figuras, siluetas más pequeñas que claramente representaban niños, tomados de la mano con las entidades. Lo más perturbador eran los dibujos que mostraban lo que parecía ser una especie de ritual. Las figuras altas rodeaban a los niños en un círculo, mientras algo, representado como una sustancia negra, parecía fluir de los ojos y oídos de los pequeños hacia las bocas inexistentes de las entidades. «Tomás murió 3 meses después de regresar», dijo Mercedes. «Se negaba a comer, a dormir, solo dibujaba. Antes de morir, le dijo a mi bisabuelo que ellos se alimentaban de los sueños de los niños, que la cera funcionaba porque impedía que los niños soñaran, y sin sueños, ellos no podían encontrarlos». «¿Se alimentan de sueños?», repitió Manuel, tratando de dar sentido a lo que escuchaba. «No solo eso. Según lo que contó Tomás, estas entidades existen desde antes que los humanos llegaran a estas tierras. Viven en un estado entre nuestro mundo y otro lugar. No pueden existir completamente aquí sin una conexión, y esa conexión son los sueños de los niños con el don, como Carmela, como el hermano de Dolores, como Tomás. Sus sueños son más poderosos,
más sustanciosos para estas entidades. Manuel pasó las páginas, cada vez más perturbado por los dibujos. ¿Por qué me muestra esto ahora? Mercedes dudó antes de responder. Porque anoche, por primera vez en décadas, ellos tomaron a más de un niño. Aparte de Carmela, otros 2 niños han desaparecido del lado este del pueblo. La niebla fue más densa de lo habitual, los cantos más fuertes. Algo ha cambiado, algo está alterando el equilibrio. ¿Y cree que tiene que ver con mi llegada?, preguntó Manuel, recordando la advertencia de Dolores. No lo sé, pero desde que comenzó a hacer preguntas, a fotografiar los rituales, la niebla ha estado más activa, como si su atención hubiera despertado la de ellos. Manuel cerró el cuaderno de dibujos, sintiendo un peso frío en el estómago. ¿Hay alguna forma de recuperar a los niños?, preguntó, pensando en Carmela y en los otros 2 pequeños. Mercedes negó con la cabeza. Según la tradición, una vez que cruzan al otro lado con ellos, están perdidos para siempre. O casi. ¿Casi? Hay una vieja leyenda. Se dice que una vez, hace más de 100 años, una madre logró recuperar a su hijo, pero el precio que pagó fue terrible. ¿Qué hizo? Ofreció un intercambio. Ella por su hijo, subió a la montaña durante la niebla más densa del año, llevando solo una vela hecha con la misma cera que usamos para proteger a los niños. Dicen que regresó al amanecer con su hijo en brazos, pero nunca más volvió a hablar o a dormir. Vivió así durante años, con los ojos siempre abiertos, como si temiera cerrarlos. El niño creció normal, sin recuerdos de su tiempo en la niebla. Esa noche, mientras Manuel regresaba a la posada, notó que la niebla comenzaba a formarse nuevamente, más temprano de lo habitual. Los habitantes de San Cristóbal se apresuraban a regresar a sus casas, cerrando puertas y ventanas. Las calles quedaron desiertas en cuestión de minutos. En la posada, don Jacinto había reunido a varios niños en la sala común, aplicándoles cera en los oídos y ojos con más generosidad que antes. Los padres esperaban nerviosos, algunos rezando en voz baja. 3 en una noche, murmuró una mujer. No había pasado algo así desde la epidemia de 1918. Es un mal presagio, respondió otra. La niebla está hambrienta este año. Manuel observaba desde las escaleras, sintiendo una mezcla de fascinación y horror. Parte de él, el antropólogo, quería documentar todo esto, fotografiar el ritual colectivo de protección. Pero otra parte, el ser humano, se sentía cada vez más implicado en la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Subió a su habitación y comenzó a revisar todas sus notas y fotografías, buscando alguna pista, algún detalle que pudiera ayudar a entender mejor lo que estaba sucediendo. En una de las fotografías tomadas en el mercado días atrás, notó algo que había pasado por alto, un símbolo tallado en uno de los amuletos de barro que llevaban los niños. El mismo símbolo aparecía en varios de los dibujos de Tomás, específicamente en aquellos que mostraban a niños que parecían estar protegidos de las entidades. Con la fotografía en mano, bajó nuevamente y buscó a don Jacinto, quien acababa de terminar con el último niño. Este símbolo, dijo Manuel, mostrándole la imagen ampliada. ¿Qué significa? Don Jacinto miró la fotografía y luego a Manuel, como evaluando cuánto debía revelar. Es la marca de Ixchel, respondió finalmente. La diosa maya de la luna, la medicina y el parto, la protectora de los niños. ¿Y funciona? ¿Realmente protege a los niños de los que caminan en la niebla? A veces, respondió don Jacinto. Nada es infalible contra ellos, pero la combinación del símbolo, la cera y los amuletos ha mantenido a salvo a muchos a lo largo de los años. ¿Y qué pasa con los que tienen el don, los que pueden ver y escuchar a través de cualquier barrera? El posadero guardó silencio por un momento. Para ellos, la única protección es no soñar nunca, dijo finalmente. Por eso algunos padres mantienen a sus hijos despiertos durante días cuando la niebla es más frecuente. Sin sueños,
Ellos no pueden encontrarlos, pero nadie puede estar sin dormir para siempre. Esa noche, la niebla era tan densa que parecía haber borrado el mundo exterior. Manuel podía escuchar los cantos con más claridad que nunca, melodías que parecían hablarle directamente, prometiéndole revelaciones si tan solo se atreviera a seguirlos. Se acostó en su cama, luchando contra el impulso de levantarse y caminar hacia la niebla. Recordó las palabras de Mercedes sobre la madre que había recuperado a su hijo y se preguntó si sería posible hacer algo similar por Carmela y los otros niños. En mitad de la noche, un sonido lo despertó. Alguien lloraba en el pasillo. Manuel se levantó y abrió la puerta con cautela. Allí estaba Carmela, o algo que se parecía mucho a Carmela, parada en el pasillo con su camisón blanco. Pero había algo profundamente inquietante en su postura, demasiado rígida, y en sus ojos, demasiado brillantes en la oscuridad. ¿Carmela?, susurró Manuel, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. La niña ladeó la cabeza en un ángulo imposible. «Manuel Ortiz», dijo con una voz que definitivamente no era la de una niña de 5 años. «Tantas preguntas, tanta curiosidad, has llamado nuestra atención». Manuel retrocedió instintivamente. «¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a Carmela?». La criatura que usaba la forma de Carmela sonrió, revelando dientes demasiado afilados para ser humanos. «Carmela está con nosotros ahora, es feliz, nunca más tendrá que llorar o sentir miedo o dolor. Sus sueños nos alimentarán por mucho tiempo». «Déjala ir», exigió Manuel, aunque su voz temblaba. La falsa Carmela rió, un sonido como cristales rompiéndose. «Puedes venir a buscarla si quieres, te estamos esperando en la montaña, Manuel Ortiz. Tú también tienes el don, aunque no lo sabías. Por eso puedes oírnos tan claramente, por eso tus fotografías nos capturan». Con esas palabras, la figura de Carmela comenzó a desvanecerse, como si la niebla la estuviera disolviendo desde dentro. «Espera», llamó Manuel, avanzando hacia ella, pero sus manos solo encontraron aire frío. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo donde había estado la aparición, Manuel encontró algo. Un pequeño amuleto de barro, idéntico al que había comprado su primer día en San Cristóbal, pero roto por la mitad. A la mañana siguiente, Manuel despertó con una determinación que no había sentido antes. Si lo que la falsa Carmela había dicho era cierto, si él realmente tenía el don, quizás podría usar esa conexión para encontrar a los niños desaparecidos. La idea de dejar que 3 pequeños quedaran a merced de esas entidades le resultaba insoportable. Durante el desayuno, Manuel notó que el ambiente en la posada era sombrío. Dolores y el padre Ignacio hablaban en voz baja en una esquina, y ambos callaron cuando lo vieron entrar. «Buenos días», dijo Manuel sentándose a la mesa. «¿Alguna noticia de los niños desaparecidos?» «No hable de eso durante la comida», respondió don Jacinto bruscamente mientras servía café. «¿Por qué no? 3 niños han desaparecido en 2 noches. ¿Cuántos más tendrán que perderse antes de que alguien haga algo?» El padre Ignacio se aclaró la garganta. «Joven, entiendo su preocupación, pero debe comprender que esto va más allá de simples desapariciones. Hay fuerzas aquí que no entiende». «Entonces, explíquenme», insistió Manuel. «Porque anoche tuve una visita muy interesante. Algo con la forma de Carmela me dijo que me estaban esperando en la montaña». El silencio que siguió fue sepulcral. Don Jacinto dejó caer una taza que se rompió contra el suelo de baldosas. «¿La viste? ¿Hablaste con ella?», preguntó Dolores, súbitamente pálida. «No era ella», respondió Manuel. «Era algo usando su forma. Me dijo que yo también tengo el don, que por eso puedo oír los cantos tan claramente». El padre Ignacio y don Jacinto intercambiaron miradas. «Si eso es cierto», dijo el sacerdote lentamente, «entonces estás en grave peligro, hijo. Los que tienen el don son los más vulnerables a su influencia, o los más capaces de enfrentarlos», replicó Manuel.
Voy a subir a la montaña esta noche. Voy a buscar a esos niños. ¡Es suicidio!, exclamó don Jacinto. Es lo correcto, respondió Manuel. No puedo simplemente aceptar que esos niños están perdidos para siempre. Nadie que haya subido durante la niebla ha regresado igual, advirtió Dolores. Si es que ha regresado. La leyenda de la madre que recuperó a su hijo, dijo Manuel. Mercedes me la contó. Si ella pudo hacerlo, quizás yo también pueda. Esa es solo una leyenda, respondió el padre Ignacio. Y aunque fuera cierta, el precio que pagó esa mujer fue terrible. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Manuel pasó el resto del día preparándose. Visitó a doña Soledad, la anciana que le había hablado sobre los que venían en la niebla, y le pidió consejo. Si realmente estás decidido a ir, dijo la anciana después de escucharlo, necesitarás protección. La cera no servirá para ti si tienes el don, pero hay otras formas. La anciana rebuscó en un viejo baúl y extrajo un pequeño cuchillo con mango de hueso tallado. Este cuchillo perteneció a mi abuelo, la hoja es de obsidiana y el mango está tallado con los símbolos de Ixchel. No matará a lo que encuentres allí arriba, nada puede, pero puede mantenerlos a raya el tiempo suficiente para que encuentres a los niños. ¿Cómo sabré dónde buscar?, preguntó Manuel, aceptando el cuchillo con reverencia. Sigue los cantos, te guiarán, pero recuerda, no escuches demasiado tiempo, no mires directamente a sus rostros. Si es que tienen rostros, y pase lo que pase, no aceptes nada que te ofrezcan, ni comida, ni bebida, ni visiones. Eso sería un pacto, y quedarías atrapado para siempre. La siguiente parada de Manuel fue la casa de Mercedes. Le mostró el amuleto roto que había dejado la aparición de Carmela. Esto quedó después de que desapareciera. ¿Significa algo? Mercedes examinó el amuleto con cuidado. Es un mensaje, dijo finalmente. Están rompiendo la protección que los mantenía a raya. La barrera entre su mundo y el nuestro se está debilitando. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Mercedes guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Cada 100 años aproximadamente la barrera se vuelve más débil naturalmente. La última vez fue durante la epidemia de 1918, cuando desaparecieron docenas de niños en una semana. Antes de eso fue en 1821, durante los disturbios de la independencia, y antes en 1714, siempre coincide con tiempos de agitación y cambio. ¿Y qué agitación está ocurriendo ahora? El mundo está cambiando, señor Ortiz. Hay rumores de una nueva guerra en Europa. La modernidad avanza implacable. Incluso aquí, en nuestro pequeño rincón de Chiapas, las viejas tradiciones se desvanecen. Quizás ellos sienten que su tiempo se acaba, que pronto la electricidad y el progreso disiparán la niebla para siempre. Al atardecer, Manuel regresó a la posada para recoger su cámara y algunas provisiones. Para su sorpresa, encontró a Dolores esperándolo en su habitación. «No te acompañaré a la montaña», dijo la maestra sin preámbulos. «No tengo tu valor, pero puedo darte esto». Le entregó un medallón de plata con el símbolo de Ixchel grabado. Era de mi hermano Joaquín. Quizás, si lo encuentras allí, si todavía queda algo de él después de tantos años, puedas traerlo de vuelta también. Manuel aceptó el medallón, conmovido por el gesto. «Haré lo que pueda», prometió, «por todos ellos». Cuando la niebla comenzó a descender, Manuel estaba listo. Llevaba el cuchillo de obsidiana en el cinturón, el medallón de Joaquín al cuello y una bolsa con 3 velas hechas con la misma cera que usaban para proteger a los niños. Don Jacinto lo esperaba en la puerta de la posada. «No te detendré», dijo el posadero, «pero recuerda esto. Si encuentras a los niños y logras traerlos de vuelta, no los mires a los ojos hasta que hayan pasado 3 días. Lo que sea que haya entrado en ellos allí arriba necesita tiempo para desvanecerse». Manuel asintió, agradeciendo el consejo. «Una última cosa», añadió don Jacinto.
Mi hija desapareció en la niebla de 1918. Tenía 7 años. Su nombre era Elena. Si la ves, la buscaré, prometió Manuel, aunque sabía que encontrar a alguien que había desaparecido hacía 18 años era casi imposible. La niebla era tan espesa que Manuel apenas podía ver más allá de un par de metros. Los cantos comenzaron casi de inmediato, más claros y seductores que nunca. Siguiendo el consejo de doña Soledad, Manuel se concentró en ellos solo lo suficiente para orientarse, avanzando lentamente hacia la montaña. A medida que se alejaba del pueblo, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. De vez en cuando creía ver figuras alargadas entre la niebla, siluetas que se movían de formas que desafiaban la anatomía humana. Mantenía la mirada baja, evitando mirarlas directamente. El ascenso se volvió más empinado y el camino desapareció por completo. Manuel se guiaba únicamente por los cantos y una inexplicable sensación de que sabía a dónde se dirigía, como si una parte de él hubiera recorrido este camino antes, en sueños. Después de lo que le parecieron horas, llegó a un claro en la montaña. La niebla allí era extrañamente luminosa, como si reflejara una luz que no tenía fuente visible. Y en el centro del claro vio a los 3 niños desaparecidos, Carmela y 2 niños que no conocía, un niño y una niña de aproximadamente la misma edad. Los pequeños estaban sentados en círculo, con las miradas fijas en algo que estaba ante ellos, pero que la niebla ocultaba parcialmente. No parecían asustados o en peligro. De hecho, sus rostros reflejaban una fascinación absoluta, como si estuvieran presenciando algo de belleza indescriptible. Manuel dio un paso hacia ellos y fue entonces cuando las vio claramente por primera vez. Las entidades que los tzotziles llamaban los que caminan en la niebla. Eran tal como los dibujos de Tomás las habían representado, figuras altas y delgadas, con extremidades demasiado largas y articuladas en lugares imposibles. Sus cuerpos parecían estar hechos de la misma niebla, más densa y oscura en algunos lugares, casi transparente en otros. No tenían rostros definidos, solo cavidades oscuras donde deberían estar los ojos. Se movían alrededor de los niños en una danza lenta y sinuosa, mientras algo, una sustancia brillante y etérea, parecía fluir de los ojos y oídos de los pequeños hacia las entidades. «Sueños», murmuró Manuel, recordando las palabras de Mercedes. «Se están alimentando de sus sueños». Como si lo hubieran escuchado, las entidades detuvieron su danza y se volvieron hacia él. Manuel sintió un frío que iba más allá de lo físico, una sensación de estar ante algo antiguo e incomprensible. Una de las figuras se separó del grupo y se acercó a él. Mientras se aproximaba, su forma cambió, volviéndose más sólida, más humana. En cuestión de segundos, Manuel se encontró mirando a una versión de sí mismo, pero con ojos completamente negros. «Manuel Ortiz», dijo su doble, con una voz que parecía contener múltiples tonos superpuestos. «¿Has venido? Como sabíamos que lo harías. La curiosidad siempre ha sido tu guía, ¿no es así?» «He venido por los niños», respondió Manuel, luchando por mantener la voz firme. «Déjalos ir». La criatura que usaba su forma inclinó la cabeza en un ángulo imposible. «¿Por qué habríamos de hacerlo? Nos alimentan. Sus sueños son tan ricos, tan llenos de posibilidades, y estos 3 tienen el don, como tú. Son especiales. Son niños», insistió Manuel. «Tienen familias, vidas por delante. ¿Y qué les ofrece ese futuro? ¿Dolor? ¿Pérdida? ¿Desilusión? Aquí están protegidos de todo eso. Aquí son eternos». Mientras hablaba, la entidad extendió una mano hacia Manuel, ofreciéndole algo. Una pequeña figura de cristal que parecía capturar la luz de manera imposible, creando destellos de colores que Manuel nunca había visto antes. «Mira», dijo la criatura, «esto es lo que les ofrecemos. Visiones más allá de la comprensión humana.
belleza que tu especie ni siquiera puede imaginar. Manuel recordó la advertencia de doña Soledad: no aceptar nada. Mantuvo las manos a los lados. No he venido a negociar, dijo. He venido a llevarme a los niños. La sonrisa de su doble se volvió antinatural, demasiado amplia para un rostro humano. ¿Y qué ofreces a cambio? Nada se da gratuitamente aquí. Manuel sacó el cuchillo de obsidiana y lo sostuvo frente a él. Conozco la leyenda, dijo. Una madre recuperó a su hijo ofreciéndose a sí misma. Estoy dispuesto a hacer lo mismo. La criatura retrocedió ligeramente ante la visión del cuchillo. El precio es alto, dijo, su voz perdiendo algo de su confianza anterior. Nunca más podrás soñar. Te quedarás aquí, consciente, pero atrapado, alimentándonos para siempre. Lo acepto, respondió Manuel, pero los 3 niños deben regresar sanos y salvos. Las otras entidades se habían acercado ahora, formando un círculo alrededor de Manuel y su doble. Parecían comunicarse entre sí sin palabras, en un lenguaje de movimientos y sombras. Finalmente, su doble habló nuevamente. Aceptamos tu oferta, Manuel Ortiz. Los niños regresarán a su mundo. Pero primero, debes sellar el pacto. La criatura extendió una mano hacia él. Esta vez, en lugar del cristal, sostenía lo que parecía ser una pequeña daga, hecha de la misma sustancia nebulosa que componía su cuerpo. Tu sangre voluntaria sella el pacto, explicó. Un corte, una gota. Eso es todo lo que pedimos. Manuel dudó. Todo en su ser le gritaba que no lo hiciera, que esto era una trampa. Pero cuando miró a los niños, inmóviles y fascinados, supo que no tenía elección. Tomó la daga nebulosa y antes de que pudiera cambiar de opinión, hizo un pequeño corte en la palma de su mano izquierda. Una gota de sangre se deslizó por la hoja y fue absorbida instantáneamente. El efecto fue inmediato. Los 3 niños parecieron despertar de un trance, mirando confundidos a su alrededor. Las entidades se alejaron de ellos, moviéndose ahora alrededor de Manuel. «Llévalos de vuelta», ordenó Manuel, sintiendo ya una extraña pesadez en su cuerpo. «Cumple tu parte del trato». Su doble sonrió, y esta vez la sonrisa no pretendía ser humana en absoluto. «El pacto está sellado. Los niños regresarán, y tú te quedarás con nosotros, Manuel Ortiz, para siempre». Manuel se volvió hacia los niños, que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y confusión. «Carmela», llamó, «lleva a los otros 2 de regreso al pueblo. Sigue el camino hacia abajo. No te desvíes, no te detengas, y no mires atrás». La niña asintió, tomando las manos de los otros 2 pequeños. Comenzaron a caminar hacia el sendero que llevaba de regreso a San Cristóbal, alejándose de las entidades y de Manuel. A medida que los niños se alejaban, Manuel sentía que algo se desvanecía dentro de él. Era como si una parte esencial de su ser estuviera siendo extraída lentamente, reemplazada por una fría vacuidad. Las entidades se acercaban cada vez más, sus formas nebulosas tocándolo ahora, envolviéndolo. Manuel cerró los ojos, aceptando su destino. Fue entonces cuando recordó el medallón que Dolores le había dado, el que había pertenecido a su hermano Joaquín. Lo tomó entre sus manos, sintiendo el símbolo de Ixchel grabado en la plata. «Joaquín», murmuró, «si estás aquí, si puedes oírme». No sabía qué esperaba, pero ciertamente no lo que ocurrió a continuación. El medallón comenzó a calentarse en su mano, brillando con una luz plateada que contrastaba con la luminosidad antinatural de la niebla. Entre las entidades que lo rodeaban, una se detuvo. Su forma nebulosa tembló, como si estuviera siendo afectada por la luz del medallón. Lentamente comenzó a tomar una forma más definida, más humana, la de un niño de unos 6 años. «¿Joaquín?», preguntó Manuel, incrédulo. El niño lo miró con ojos que no eran completamente humanos, pero que contenían un destello de reconocimiento. «¿Dolores?», dijo con una voz que sonaba como si no hubiera sido usada en décadas. «Mi hermana»,
Las otras entidades retrocedieron, claramente perturbadas por este desarrollo. El doble de Manuel emitió un sonido que era mitad grito, mitad siseo. «Esto no es parte del pacto», protestó. «Él es nuestro desde hace mucho tiempo». Manuel extendió el medallón hacia Joaquín. «Tu hermana te ha estado esperando. Nunca te olvidó». El niño dio un paso hacia Manuel, ignorando las protestas de las entidades. Tocó el medallón y, al hacerlo, su forma se volvió más sólida, más real. «Quiero ir a casa», dijo Joaquín. «He estado soñando durante tanto tiempo». Manuel recordó entonces las velas que llevaba en su bolsa, hechas con la misma cera que utilizaban para proteger a los niños. Sacó una y la encendió con una cerilla. La llama que produjo no era normal. Brillaba con una luz dorada que parecía repeler la niebla y a las entidades que habitaban en ella. Manuel sostuvo la vela en alto, creando un círculo de luz a su alrededor, y Joaquín: «No puedes romper el pacto», dijo su doble, aunque ahora mantenía la distancia. «Tu sangre nos pertenece». «El pacto era que los niños regresarían a su mundo», respondió Manuel. «No especificaste cuáles». Aprovechando la confusión, Manuel tomó la mano de Joaquín y comenzó a retroceder hacia el sendero, manteniendo la vela en alto. Las entidades lo seguían, pero no se atrevían a entrar en el círculo de luz que proyectaba la vela. «No escaparás», amenazó el doble de Manuel. «La niebla es nuestra. Te perderás en ella para siempre». Manuel ignoró las amenazas y continuó retrocediendo, guiando a Joaquín. A medida que se alejaban del claro, la presencia de las entidades parecía disminuir, como si estuvieran limitadas a cierta área de la montaña. El descenso fue arduo. La niebla seguía siendo espesa y en varias ocasiones Manuel casi perdió el camino. La vela se consumía lentamente y temía que se agotara antes de que llegaran al pueblo. Pero Joaquín parecía tener un sentido innato de la dirección, guiándolo cuando dudaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las luces de San Cristóbal aparecieron entre la niebla. Manuel exhaló un suspiro de alivio al ver la posada del viento, donde una lámpara brillaba en la entrada. Cuando cruzaron el umbral, don Jacinto los recibió con expresión de asombro absoluto. En la sala común, los 3 niños que Manuel había enviado antes estaban siendo atendidos por sus familiares. Dolores estaba allí también, consolando a Carmela. «Lo logró», murmuró don Jacinto. «Realmente lo logró». Dolores levantó la mirada y sus ojos se abrieron de par en par al ver al niño que acompañaba a Manuel. «Joaquín», susurró incrédula. «¿Eres tú?» El niño la miró con los mismos ojos no del todo humanos con los que había mirado a Manuel en la montaña. «Dolores», dijo, «he soñado contigo durante tanto tiempo». Dolores corrió hacia él, pero Manuel la detuvo suavemente. «No lo mires a los ojos», advirtió. «No durante 3 días. Lo que estuvo con él allí arriba necesita tiempo para desvanecerse». A pesar de la advertencia, Dolores abrazó a su hermano, sollozando incontrolablemente. El niño devolvió el abrazo torpemente, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «¿Cómo es posible?», preguntó el padre Ignacio, acercándose con expresión de asombro. «Han pasado décadas. El tiempo parece funcionar de manera diferente para ellos», respondió Manuel. «Para Joaquín, podrían haber sido solo días o semanas». Mientras la conmoción por el regreso de Joaquín y los otros niños continuaba, Manuel sintió una extraña sensación de frío extendiéndose desde la herida en su mano. Miró la pequeña incisión y notó que los bordes tenían un tono grisáceo, como si la niebla misma se hubiera infiltrado en su sangre. «Debería revisar esa herida», dijo el padre Ignacio, notando su gesto de dolor. «No es una herida normal», respondió Manuel en voz baja. «Fue parte del pacto». El sacerdote lo miró con preocupación. «¿Qué clase de pacto hiciste allá arriba, hijo?». Antes de que Manuel pudiera responder, doña Soledad entró en la posada.
La anciana se dirigió directamente hacia él, tomando su mano herida entre las suyas arrugadas. «Has sellado un trato con sangre», dijo, examinando la herida. «Pero regresaste. Nadie regresa después de hacer un pacto con ellos». «Encontré una grieta en su acuerdo», explicó Manuel. «El pacto era que los niños regresarían, pero no especificaron cuáles. Cuando encontré a Joaquín y usé el medallón de su hermana, algo cambió. Era como si una parte de él todavía recordara quién era, a pesar de todos estos años». Doña Soledad sacó de su bolsillo un pequeño frasco con un ungüento amarillento. «La misma cera, pero preparada de otra manera», explicó mientras aplicaba el ungüento en la herida. «No revertirá el pacto, pero ralentizará sus efectos». «¿Qué efectos?», preguntó Manuel, aunque una parte de él ya lo sabía. «Hiciste un trato. Tu capacidad de soñar a cambio de los niños. Ellos siempre cumplen su parte, a su manera. Con el tiempo tus sueños comenzarán a desvanecerse. Primero serán más apagados, menos vívidos. Luego, gradualmente, desaparecerán por completo». Manuel asintió lentamente. Era un precio que estaba dispuesto a pagar. «¿Y Joaquín?», preguntó mirando al niño que seguía abrazado a su hermana. «¿Qué será de él?». «Es difícil saberlo», respondió la anciana. «Ningún niño ha regresado después de tanto tiempo. Parte de él sigue allí en la niebla. Puede que nunca recupere completamente quién era, pero está aquí, con su hermana. Eso ya es más de lo que cualquiera habría esperado». En los días siguientes, el pueblo de San Cristóbal pareció despertar de un largo letargo de resignación. La noticia de que Manuel había rescatado no solo a los 3 niños recién desaparecidos, sino también a Joaquín, perdido durante décadas, se extendió como fuego. Personas de todos los rincones del pueblo venían a la posada, algunas para ver el milagro con sus propios ojos, otras para preguntar si sería posible recuperar a sus propios seres queridos, perdidos en la niebla a lo largo de los años. Manuel se encontró en una posición incómoda. No quería dar falsas esperanzas, pero tampoco podía negar lo que había vivido. «Cada caso es único», respondía cuando le preguntaban. «Y el precio es alto». Una semana después del rescate, mientras Manuel revelaba las fotografías tomadas durante su estancia en San Cristóbal, notó algo extraño. Las imágenes de la noche de niebla, que antes mostraban siluetas apenas perceptibles de las entidades, ahora estaban completamente vacías. Era como si los seres se hubieran borrado retroactivamente de las fotografías. «Han roto su conexión contigo», explicó doña Soledad cuando le mostró las fotos. «Ya no puedes verlos ni siquiera a través de tu cámara». «¿Eso significa que el pacto está roto?», preguntó Manuel con un destello de esperanza. La anciana negó con la cabeza. «No, solo han cerrado esa puerta particular. El pacto sigue en pie». Esa noche, Manuel tuvo el primer indicio de lo que significaría su sacrificio. Se acostó como siempre, pero al despertar por la mañana no recordaba haber soñado nada. Era como si hubiera pasado directamente de la consciencia a la inconsciencia y de vuelta, sin ningún paisaje onírico entre medias. Joaquín, por otro lado, parecía estar adaptándose lentamente a su regreso. Aunque seguía teniendo momentos en que su mirada se perdía en la distancia y hablaba de cosas que nadie podía comprender, también había períodos en los que parecía casi normal. Un niño de 6 años jugando y riendo como si nada hubiera pasado. Dolores había tomado una licencia de su trabajo como maestra para cuidar de su hermano. La diferencia de edad entre ellos, antes insignificante, ahora era abismal. Ella, una mujer de 30 años, él, eternamente un niño de 6. «Es extraño», le confesó a Manuel una tarde mientras observaban a Joaquín dibujar. «A veces me mira como si supiera cosas, como si hubiera visto más de lo que cualquier persona debería ver. Otras veces es simplemente mi hermanito pequeño otra vez». Los dibujos de Joaquín eran preocupantes.
A diferencia de los trazos frenéticos y perturbadores de Tomás, los de Joaquín eran serenos, casi hermosos, pero igualmente inquietantes. Dibujaba paisajes imposibles, estructuras que desafiaban la física y seres que parecían hechos de luz y sombra entrelazadas. Y en cada dibujo, en algún rincón, había una pequeña figura humana observando, siempre de espaldas. «Eres tú», le dijo Joaquín a Manuel cuando le preguntó sobre esa figura recurrente. «Todavía estás allí en parte. Una parte de ti siempre estará con ellos, debido al pacto». A medida que pasaban los días, Manuel comenzó a notar otros efectos del pacto. No solo había perdido la capacidad de soñar, también sentía una extraña desconexión con sus propias emociones. Era como si estuviera experimentando todo a través de un velo, las alegrías menos intensas, las tristezas menos punzantes. El padre Ignacio, quien había comenzado a documentar todo el incidente para los archivos de la iglesia, le aseguró que estos efectos eran temporales, que con el tiempo su alma sanaría. Pero Manuel no estaba tan seguro. Una noche, mientras cenaban en la posada, don Jacinto le hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Viste a Elena allí? ¿A mi hija?» Manuel guardó silencio por un momento. No había visto a ninguna niña que pudiera ser Elena entre las entidades, pero tampoco había tenido tiempo de buscar realmente. «No puedo asegurarlo», respondió finalmente. Había muchos de ellos, y no todos tenían formas reconocibles. Pero si estaba allí, y si todavía queda algo de ella como quedaba de Joaquín, quizás pueda encontrarla en otro momento. Los ojos del posadero se iluminaron con esperanza. ¿Volverías? ¿Intentarías encontrarla? La idea de regresar a la montaña, de enfrentarse nuevamente a las entidades, hacía que Manuel sintiera un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Pero al mirar a Joaquín, jugando tranquilamente en un rincón con Carmela, supo que no podía negarse. «Lo intentaré», prometió, «pero necesitaré tiempo para prepararme. Y esta vez sabré mejor a qué me enfrento». Los días se convirtieron en semanas. Manuel había enviado sus fotografías y notas a Ciudad de México, junto con un informe detallado de todo lo que había presenciado y experimentado. La respuesta que recibió del Departamento de Antropología fue predeciblemente escéptica. Le agradecían su trabajo documentando las supersticiones locales y le informaban que sus hallazgos serían archivados, pero que quizás deberían enfocarse en aspectos más objetivos de la cultura tzotzil en el futuro. Manuel había decidido quedarse en San Cristóbal por tiempo indefinido. Había algo en el pueblo que lo mantenía allí, más allá de su promesa a don Jacinto. Quizás era porque, como le había dicho Joaquín, una parte de él seguía en la montaña, con las entidades. O quizás era porque aquí, entre personas que habían vivido generaciones bajo la sombra de la niebla, no tenía que fingir que el mundo era un lugar simple y racional. Mientras tanto, Joaquín continuaba su lento proceso de readaptación. Había comenzado a hablar más, a recordar su vida anterior con más claridad, pero seguía teniendo episodios en los que parecía escuchar voces que nadie más podía oír, momentos en que sus ojos se volvían distantes y su voz adquiría esa cualidad múltiple que Manuel había escuchado en la montaña. Durante uno de estos episodios, Joaquín le dijo algo que lo dejó perturbado durante días. «Ellos saben lo que hiciste», dijo el niño, mirándolo con ojos que parecían ver mucho más allá del mundo físico. «Están aprendiendo. La próxima vez que vayas no será tan fácil engañarlos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Manuel. «El pacto no funciona como crees. No solo tomaron tu capacidad de soñar, tomaron algo más, algo que todavía no has notado que falta». Antes de que Manuel pudiera preguntar más, Joaquín volvió a su estado normal, sin recordar lo que acababa de decir. Esa noche, mientras Manuel se preparaba para acostarse, recordó las palabras del niño. ¿Qué más podrían haberle quitado las entidades? Se sentía físicamente bien,
aunque cansado. Su mente funcionaba con claridad. Sus recuerdos estaban intactos hasta donde podía determinar. Fue entonces cuando notó algo. Al revisar mentalmente los eventos de los últimos días, se dio cuenta de que no podía recordar ciertos detalles. No eran lagunas exactamente. Era más como si algunos recuerdos hubieran sido diluidos, como fotografías expuestas demasiado tiempo a la luz, perdiendo gradualmente su definición. Preocupado, sacó su diario y comenzó a revisar las entradas de las semanas anteriores. Para su horror, algunas páginas que recordaba haber escrito estaban completamente en blanco. Otras contenían textos que no reconocía, aunque estaban claramente escritos con su propia letra. Con manos temblorosas, abrió su maletín de fotografías y sacó las primeras que había tomado al llegar a San Cristóbal. Las imágenes seguían allí, pero algunas mostraban lugares y personas que no recordaba haber fotografiado. «No solo mis sueños», murmuró para sí mismo, «también mis recuerdos». A la mañana siguiente, Manuel buscó a doña Soledad. La anciana escuchó su descubrimiento con expresión grave. «Es peor de lo que temía», dijo finalmente. «No solo han tomado tu capacidad de soñar hacia adelante, sino también de soñar hacia atrás». «No entiendo», dijo Manuel. «Los recuerdos son una forma de sueño, Manuel. Son historias que nos contamos sobre lo que ha sucedido. Nunca son completamente fieles a la realidad. Siempre están teñidos por nuestras emociones, nuestras percepciones. Al tomar tu capacidad de soñar, también han tomado tu capacidad de mantener esos sueños del pasado intactos». «¿Estoy olvidando quién soy?», preguntó Manuel sintiendo una oleada de pánico. «No exactamente olvidando», respondió la anciana. «Más bien tus recuerdos se están volviendo menos tuyos, más como hechos que como experiencias vividas. Es por eso que algunos recuerdos se desvanecen y otros cambian. Los que están más cargados de emoción, los que son más como sueños, son los primeros en verse afectados». «¿Hay alguna forma de detenerlo?». «Solo una», dijo doña Soledad, «romper el pacto. Pero para eso tendría que regresar a la montaña», completó Manuel. La anciana asintió. «Y esta vez estarán preparados para ti». En los días siguientes, Manuel comenzó a prepararse para su regreso a la montaña. Esta vez no iría solo por Elena, la hija de don Jacinto, sino también para intentar recuperar lo que las entidades le estaban robando lentamente. Dolores insistió en acompañarlo. «Joaquín todavía tiene una conexión con ellos», argumentó. «Podría ayudarte a encontrar a Elena y, tal vez, a entender mejor cómo romper el pacto». «Es demasiado peligroso», protestó Manuel. «No sabemos cómo reaccionarán las entidades si Joaquín regresa». «Precisamente por eso debe venir», insistió Dolores. «Si algo de él todavía está allí, como dijiste, entonces puede que sea nuestra única esperanza de comunicarnos realmente con ellos». Finalmente, Manuel accedió. Joaquín participaría, pero no subiría a la montaña con ellos. Esperaría en el pueblo, actuando como una especie de ancla o guía desde la distancia. La noche elegida llegó, el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Según doña Soledad, era cuando la barrera entre los mundos era más delgada naturalmente, lo que podría darles una ventaja. El plan era simple, pero arriesgado. Manuel y Dolores subirían a la montaña durante la niebla. Llevarían amuletos y velas de cera como protección, así como objetos personales que pertenecieron a Elena. Un pequeño vestido, una muñeca de trapo y un mechón de cabello que don Jacinto había guardado todos estos años. Mientras tanto, en el pueblo, Joaquín permanecería en un estado entre la vigilia y el sueño, inducido por un té especial preparado por doña Soledad. En este estado podría servir como puente, comunicándose tanto con el mundo físico como con el de las entidades. A medida que la niebla comenzaba a descender, Manuel sintió una familiar sensación de frío que no tenía nada que ver con la temperatura.
La herida en su mano, que nunca había sanado completamente, comenzó a palpitar. ¿Estás segura de esto?, le preguntó a Dolores una última vez mientras se preparaban para partir. La maestra asintió, aunque su rostro reflejaba miedo. Por mi hermano, por Elena y por ti, Manuel. Has sacrificado demasiado por nosotros. Comenzaron el ascenso en silencio. La niebla era espesa, pero extrañamente, los cantos que Manuel había escuchado en ocasiones anteriores estaban ausentes. En su lugar había un silencio opresivo, como si las montañas mismas estuvieran conteniendo la respiración. A medida que avanzaban, Manuel notó que la niebla parecía comportarse de manera extraña alrededor de ellos. En lugar de ser uniforme, formaba patrones, casi como si fueran símbolos o letras de un alfabeto desconocido. «Están observándonos», susurró Dolores, también notando el fenómeno. «Saben que estamos aquí». Cuando llegaron al claro donde Manuel había encontrado a los niños la última vez, lo encontraron completamente vacío. No había niños ni entidades, solo niebla que se arremolinaba en patrones cada vez más complejos. «¿Dónde están?», preguntó Dolores. Como respondiendo a su pregunta, la niebla comenzó a condensarse frente a ellos, tomando forma gradualmente. Pero en lugar de las figuras alargadas e inhumanas que Manuel esperaba, la niebla adoptó la forma de una niña de unos 7 años, con un vestido idéntico al que llevaban en su bolsa. «Elena», susurró Manuel, reconociéndola instantáneamente, aunque nunca la había visto antes. La figura de niebla inclinó la cabeza, estudiándolos con ojos que no eran realmente ojos, sino remolinos más oscuros en la bruma. «Han venido por mí», dijo con una voz que sonaba como el susurro del viento entre los árboles. Después de tanto tiempo, Dolores dio un paso adelante, sosteniendo el vestido y la muñeca. «Tu padre te ha extrañado todos estos años», dijo. «Quiere que vuelvas a casa». La forma de Elena flotó hacia ellos, examinando los objetos. «Ya no recuerdo qué se sentía llevar un vestido», dijo con un tono de tristeza que parecía demasiado antiguo para una niña. «O jugar con muñecas. He estado soñando durante tanto tiempo». «Puedes recordarlo», dijo Manuel. «Joaquín está recordando. Tú también puedes». Al mencionar el nombre de Joaquín, la forma de Elena pareció estremecerse. «El niño que regresó», dijo. «Los antiguos están perturbados por eso. No debería haber sido posible». «¿Los antiguos?», preguntó Manuel. «¿Te refieres a las entidades que viven en la niebla?». Elena asintió, su forma oscilando ligeramente. «Han estado aquí desde antes que nosotros, desde antes que los tzotziles, desde antes que cualquier humano caminara por estas montañas. Existen en el espacio entre los sueños y la realidad, y se alimentan de los sueños de los niños, porque son los más puros, los más poderosos». «¿Y tú?», preguntó Dolores. «¿Qué eres ahora, Elena?». «Una de ellos». La niña niebla pareció considerar la pregunta. «Soy ambos. Parte de mí sigue siendo Elena, la hija de don Jacinto. Otra parte se ha fusionado con los antiguos. Es difícil separar dónde termino yo y dónde comienzan ellos». «¿Puedes volver con nosotros?», preguntó Manuel. «¿Cómo lo hizo Joaquín?». «No lo sé», respondió Elena. «Joaquín estuvo aquí menos tiempo y tenía un ancla fuerte, su hermana, que nunca dejó de buscarlo, de soñar con él. Mi padre ha intentado olvidarme durante años. Solo recientemente ha vuelto a soñar conmigo, inspirado por lo que hiciste». Mientras hablaban, Manuel notó que la niebla alrededor de ellos se hacía más densa, y formas más oscuras parecían moverse en la periferia de su visión. «No están solos, ¿verdad?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Elena negó con la cabeza. «Los antiguos están aquí, observando, esperando. Están curiosos sobre ti, Manuel Ortiz. Nadie había roto un pacto antes, ni siquiera parcialmente». «¿Puedo hablar con ellos?», preguntó Manuel. «Necesito negociar». «No negocian como los humanos», advirtió Elena.
No entienden el tiempo como nosotros, ni valoran las mismas cosas. Para ellos, los sueños son la única moneda que importa. Entonces, les ofreceré sueños, respondió Manuel. No solo los míos, sueños más poderosos. La forma de Elena pareció alarmarse. Ten cuidado con lo que ofreces, Manuel. Los pactos con los antiguos siempre tienen consecuencias inesperadas. Antes de que pudiera responder, la niebla alrededor de ellos se arremolinó violentamente, y las formas que habían estado acechando en la periferia avanzaron. Eran las entidades que Manuel había visto antes, altas, delgadas, con articulaciones imposibles. Pero esta vez no intentaron adoptar formas humanas, se mantenían en su estado natural, inquietantemente alienígenas. Una de ellas se separó del grupo y se acercó a Manuel. Aunque no tenía rostro reconocible, Manuel sintió que lo examinaba, que miraba dentro de él de una manera que ningún ser humano podría. «¿Sabes lo que quiero?», dijo Manuel, mirando directamente a donde deberían estar sus ojos. «Quiero recuperar mis recuerdos, mis sueños, y quiero llevar a Elena de regreso con su padre». La entidad no respondió con palabras. En su lugar, extendió una extremidad alargada y tocó la frente de Manuel. Al instante, una sucesión de imágenes inundó su mente. Lugares que nunca había visitado. Seres que no podían existir en el mundo físico. Conocimientos que ningún humano debería poseer. Cuando la entidad retiró su toque, Manuel quedó jadeando, abrumado por la experiencia. «Quieren saber qué ofreces a cambio», tradujo Elena. Manuel se enderezó, recuperando la compostura. «Les ofrezco un intercambio. Yo soy fotógrafo, capturo imágenes, momentos congelados en el tiempo. Les ofrezco esas imágenes, esos fragmentos de realidad, a cambio de mis sueños y de Elena». Las entidades parecieron comunicarse entre sí sin palabras, en un lenguaje de movimientos y cambios en la densidad de la niebla que las componía. «No entienden», dijo Elena. «Para ellos, las fotografías son objetos inertes, sin vida. No tienen el poder de los sueños». «Pero no son solo objetos», insistió Manuel. «Son recuerdos capturados, momentos de emoción congelados para siempre. Son una forma de sueño tangible». Para demostrar su punto, Manuel sacó de su bolsillo una fotografía, la primera que había tomado de San Cristóbal al llegar, mostrando la plaza con la niebla comenzando a descender. La sostuvo hacia la entidad más cercana. «Mira», dijo, «este momento ya no existe en el mundo real. Solo existe aquí, en esta imagen, y en los recuerdos de quienes lo vivieron. Es un sueño tangible». La entidad extendió una extremidad nuevamente, esta vez hacia la fotografía. Al tocarla, la imagen pareció vibrar, y por un instante, Manuel creyó ver la niebla en la fotografía moverse como si estuviera viva. De repente, todas las entidades se movieron a la vez, formando un círculo alrededor de Manuel y Dolores. Elena flotó hacia ellos, su forma cada vez más definida. «Están interesados», dijo. «Pero quieren más que una sola fotografía. Quieren todas las imágenes que has capturado y todas las que capturarás, cada sueño tangible que crees». Manuel consideró la oferta. Significaría entregar su trabajo, su arte, a estas entidades. Pero a cambio recuperaría sus sueños, sus recuerdos intactos, y Elena podría regresar con su padre. «Acepto», dijo finalmente. «Todas mis fotografías, pasadas y futuras, a cambio de mis sueños y de Elena». Las entidades se movieron nuevamente, esta vez acercándose más. Una de ellas extendió lo que parecía ser una mano con demasiados dedos, demasiado largos. En el centro de esa palma no humana había un pequeño objeto brillante, similar al cristal que le habían ofrecido en su visita anterior. «Debes tomarlo», dijo Elena. «Es el símbolo del pacto». Con cierta vacilación, Manuel extendió su mano, la misma que tenía la herida del pacto anterior, y tomó el objeto cristalino. Al instante, sintió un calor intenso que comenzaba en su palma y se extendía por todo su cuerpo.
La herida anterior se abrió nuevamente, pero en lugar de sangrar, emitió un brillo plateado. Al mismo tiempo, la forma de Elena se volvió más sólida, más humana, mientras las entidades parecían retroceder, fundiéndose con la niebla. «Está hecho», dijo Elena, ahora con una voz completamente humana. Miró sus manos, que ya no eran translúcidas, sino de carne y hueso. «Soy real otra vez». Dolores se acercó a la niña, envolviéndola con el vestido que habían traído. «Vamos», dijo, «tu padre te está esperando». Mientras descendían la montaña, Manuel sintió algo que no había experimentado en semanas. La sensación de estar completamente presente, completamente vivo. Sus recuerdos, que habían comenzado a desvanecerse, regresaban con toda su vividez emocional. Y aunque no podía probarlo hasta que durmiera, sabía que sus sueños también habían sido restaurados. Sin embargo, el objeto cristalino en su mano era un recordatorio constante del nuevo pacto que había hecho. Podía sentirlo pulsando contra su piel, como un segundo corazón. Cuando llegaron al pueblo, encontraron a don Jacinto esperando ansiosamente en la entrada de la posada. Al ver a su hija, se quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. «Elena», llamó con voz temblorosa. La niña lo miró, al principio con cierta confusión, pero luego con un destello de reconocimiento. «¿Papá?», respondió, dando un paso tentativo hacia él. Don Jacinto corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. «Mi niña», sollozaba, «mi pequeña Elena, has vuelto». Dentro de la posada encontraron a Joaquín despertando del trance en el que lo había sumido el té de doña Soledad. Al ver a Elena, sonrió de una manera que sugería que la había estado esperando. «La trajiste de vuelta», dijo a Manuel. «Sabía que lo harías». «Gracias a ti», respondió Manuel. «Sin tu ayuda, sin tu conexión, no habría sido posible». Esa noche, mientras Elena se reacostumbraba a estar entre los vivos, familiarizándose nuevamente con su padre y con un mundo que había cambiado en las décadas desde su desaparición, Manuel se retiró a su habitación. Sacó todas sus fotografías, todas las imágenes que había capturado a lo largo de su carrera, y las extendió sobre la cama. Una por una, las fotografías comenzaron a cambiar. No desaparecían ni se borraban. Más bien, parecían adquirir una cualidad etérea, como si hubieran sido tomadas a través de un velo de niebla. Y en cada una de ellas, casi imperceptible a menos que se supiera exactamente dónde mirar, aparecía una silueta alargada observando desde las sombras. Manuel sabía que había pagado un precio alto por su nuevo pacto. Cada imagen que capturara a partir de ahora tendría esa misma cualidad, esa misma presencia oculta. Sus fotografías ya no serían completamente suyas. Serían ventanas a través de las cuales los antiguos podrían observar el mundo de los humanos. Pero mientras se acostaba esa noche, por primera vez en semanas, soñó. Soñó con montañas cubiertas de niebla, con niños jugando en prados que nunca habían existido en el mundo real, con melodías que ningún oído humano había escuchado jamás. Y en esos sueños sabía que no estaba solo. Los antiguos observaban, aprendían, se alimentaban. Pero ahora, de alguna manera, la relación había cambiado. Ya no era simplemente su presa. Era su cronista, su fotógrafo oficial, el que capturaba fragmentos del mundo humano para que ellos los contemplaran a través de sus ojos no humanos. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con don Jacinto, Elena, Dolores y Joaquín, Manuel tomó una decisión. «Me quedaré en San Cristóbal», anunció, «al menos por un tiempo». «¿Qué hay de tu trabajo en Ciudad de México?», preguntó Dolores. «Les escribiré explicando que necesito más tiempo para completar mi investigación. Hay mucho más que documentar aquí». No mencionó que una de las condiciones no explícitas de su nuevo pacto era precisamente esa: permanecer cerca de la montaña, cerca de la niebla,
cerca de los antiguos que ahora compartían sus sueños y sus imágenes. «Será bueno tenerte aquí», dijo don Jacinto, poniendo una mano en su hombro. «Siempre tendrás un hogar en la posada del viento». Elena, quien había pasado la noche recuperando poco a poco recuerdos de su vida anterior, miró a Manuel con esos ojos que todavía contenían algo de la otredad que había adquirido durante sus décadas en la niebla. «Ellos te observarán», dijo en voz baja, para que solo él pudiera oírla. «Siempre, a través de tus fotografías, a través de tus sueños. Has abierto una puerta que nunca se cerrará completamente». «Lo sé», respondió Manuel, «pero ahora esa puerta funciona en ambos sentidos. Ellos pueden mirar nuestro mundo, pero yo también puedo ver el suyo». Joaquín, quien había estado dibujando tranquilamente en un rincón, se acercó y le mostró su última creación, un retrato de Manuel sosteniendo su cámara. Pero en la imagen, la cámara no era un simple instrumento mecánico, parecía estar viva, con lentes que eran como ojos y un cuerpo que se fundía con el del fotógrafo. «Ahora eres como nosotros», dijo el niño, con esa voz que a veces contenía ecos de algo mucho más antiguo. «Ni completamente allí, ni completamente aquí, un puente entre mundos». Manuel asintió, aceptando el dibujo y su nuevo papel. En el bolsillo de su camisa, el objeto cristalino pulsaba suavemente, recordándole el pacto que había hecho. Sus fotografías ya no serían simples imágenes, serían ventanas, y sus sueños ya no serían solo suyos, serían puntos de encuentro. La niebla seguiría descendiendo sobre San Cristóbal, y los antiguos seguirían caminando en ella. Pero ahora, gracias a Manuel, Elena y Joaquín, el pueblo tenía una nueva comprensión de los seres que habitaban entre los mundos, y quizás, con el tiempo, una nueva forma de coexistir con ellos. Mientras tanto, Manuel seguiría haciendo lo que mejor sabía hacer: capturar imágenes, momentos congelados en el tiempo, fragmentos de realidad transformados en sueños tangibles. Y en cada fotografía, en cada rincón sombrío, aquellos que supieran dónde mirar podrían ver a los que caminan en la niebla, observando silenciosamente, siempre hambrientos de nuevos sueños que devorar. Y así concluye Los ritos de la niebla. ¿Qué les pareció esta historia? Me gustaría saber qué emoción predominó mientras la escuchaban. ¿Intriga, miedo o quizás una extraña nostalgia por esos sueños que todos hemos olvidado al despertar? Compartan sus impresiones en los comentarios. Si conocen a alguien que disfrute del terror psicológico o que tenga fascinación por las tradiciones ancestrales y los misterios de la niebla, no duden en compartir este video con ellos. Hay personas que necesitan escuchar esta historia. Y si quieren más relatos que exploran esa delgada línea entre nuestro mundo y lo que acecha más allá de lo visible, suscríbanse al canal y dejen su like. Hasta el próximo relato, donde seguiremos explorando esos rincones oscuros donde la realidad se desdibuja.